Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, comienzo de semana y comienzo de mes. Disculpen, estoy bien engripada. Hoy estuve casi a punto de no hacer el programa, pero algo muy importante me convocó y me obligó a estar aquí. Y es que ayer fue detenido el dirigente estudiantil venezolano Vilca Fernández. Y bueno, ha sido un luchador incansable y teníamos que estar aquí el día de hoy, por lo menos para difundir la información de lo que está ocurriendo. Está detenido en la peor cárcel de presos políticos en Venezuela, que es en La Tumba. Ahí lo tienen incomunicado hasta ahora. Vamos a hablar en el transcurso del programa con su abogado y vamos a conocer los detalles de esta detención en medio de la discusión que se da en Venezuela por la aprobación de una ley de amnistía. Esta detención de Vilca Fernández es simplemente lo que muestra el gobierno frente a este debate que hay de reconciliación a través de la ley de amnistía. Vamos a ver, por cierto, un reportaje de La Voz de América sobre este tema. La crisis política, económica y social en Venezuela se agudiza con el pasar de los días y un primer paso para que esta situación se revierta, a juicio del presidente del Partido Social Cristiano, el opositor Roberto Enríquez, es que se genere un proceso de reconciliación nacional que pasaría en principio por la libertad de todos los considerados presos políticos. En un país normal ni debería estar en discusión una ley de amnistía. La única manera de conseguir, como bien lo decía el Papa Francisco, la paz social es mediante la reconciliación de los venezolanos. Por su parte, el dirigente juvenil del Partido Progreso Social, Wilfran Marcano, asegura que no puede haber un avance social ni político mientras estén tras las rejas decenas de presos por pensar diferente al gobierno. Sí los hay y en Venezuela eso es una realidad y la comunidad internacional lo sabe. No podemos seguir con exiliados como los existe fuera del país, periodistas, políticos. Sin embargo, el mencionado proyecto de ley de amnistía, a juicio del diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es una cosa absurda que solo busca perdonar a los delincuentes del país. Cualquier delincuente entra aquí porque abarca todos los delitos desde el año 99 hasta ahora. ¿Quién le va a parar una ley de amnistía? Échenme el cuento, pues, para ver. ¿A qué gaceta va a salir esa ley? Del mismo modo, Desiree Cabrera, familiar de una víctima de las manifestaciones violentas ocurridas en el 2014, conocidas como guarimbas, expresó su rechazo por la ley de amnistía que quiere aprobar la oposición. Desde nuestra condición de víctimas, pues rechazamos esa solicitud, por cuanto qué sentirían las familias al ver que las personas responsables de todos estos hechos les están pidiendo pues que salgan libres sin pagar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, esa que dijo que son culpables por los muertos de las guarimbas, los que están presos, ella sabe que eso no es así, que habrá detrás de la declaración de esta señora. Bueno, vamos a venirnos a Estados Unidos, donde hoy en Iowa se está escenificando esta elección. Ya la analizamos en días anteriores con Pedro Roy, el analista Pedro Roy, el cuscús. Vamos a ver lo que La Voz de América tiene que decir acerca de esto que está escenificándose en este momento en Iowa. Como es rutina todos los viernes en la mezquita Masjid al-Nur en Des Moines. La llamada a la oración atrae a centenares y los que se reúnen para la adoración representan un crisol de nacionalidades. Parece una pequeña Naciones Unidas. Mohammed Khan llegó a Iowa en la década de 1970. La gran congregación de hoy es muy diferente al pequeño grupo con el que oró en ese entonces. Nuestra comunidad está más diversificada ahora. Khan dice que cerca de 3/4 partes de los que adoran aquí son elegibles para votar. Es muy difícil conseguir que la gente se registre o incluso vaya a votar, debido a que muchas personas vienen de países destrozados por la guerra, en los que tienen un montón de veces en que sufren consecuencias por apoyar a un candidato u otro, por lo que tienen mucho miedo. Tal vez en nuestros países es completamente diferente a la forma en que lo hacemos en Estados Unidos. Mayra de Catalán llegó a Estados Unidos desde El Salvador como inmigrante indocumentada en 1992. Se convirtió en ciudadana de Estados Unidos hace 8 años.
Esta asamblea partidaria de Iowa será su primera. Tomé la iniciativa de buscar y leer sobre cómo participar también. Definitivamente estoy muy emocionada por ello en esta ocasión que la última vez. El esfuerzo para alentar a más inmigrantes como de catalán a votar es una campaña puerta a puerta para Joe Enrique Henry de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Somos un 6% de la población, pero tenemos más de 20% de los niños en edad escolar. Estamos creciendo rápidamente en Iowa. La divulgación de Henry está dirigida a la comunidad hispana, que representa a la mayor parte de la población inmigrante de Iowa. Hay 1,9 millones de votantes registrados, pero solo 200,000 participan en las asambleas electorales. Tenemos 50,000 votantes registrados dentro de la comunidad hispana. Queremos que de 10 a 20,000 de nuestros votantes participen. Podemos desempeñar un papel con ese porcentaje, con esa cantidad de votantes. La gente no debería tomar por sentado a las minorías, ya que podrían perder por un voto. Votos que podrían hacer toda la diferencia para un candidato atrapado en una estrecha contienda. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Y aquí en Miami se están recogiendo donaciones para los cubanos que todavía están en Costa Rica esperando para terminar de cumplir el viaje que los traería aquí a Estados Unidos. Vamos a ver lo que la Vigilia Mambisa está haciendo en la calle 8. Enclavado en una de las esquinas más frecuentadas de esta ciudad, a un costado del restaurante Versalles, el punto de entrega estará abierto hasta que llegue a Miami el último de los casi 8,000 cubanos que están en Costa Rica. Están haciendo donaciones los cubanos, gracias a Dios. Y yo sé que los cubanos son cubanos y van a seguirse apoyando. Nosotros estamos recogiendo ropa, como lo estamos viendo aquí, menos efectivo. Recogemos alimentos, recogemos medicina. Ya tenemos alrededor de 500 libras ya de alimentos y medicina, que es lo que estábamos buscando. Tenemos una capacidad de la acera de enfrente, en un almacén, para alrededor de 8 toneladas o 7 toneladas de comida. Es un país que demuestra mucha paz y queríamos lo mismo también para los cubanos en la isla. En este empeño se apela a la caridad de personas de buenos sentimientos que tienen la vocación de servir y profesan aquello que dice: manos que dan nunca estarán vacías. Gracias. Yo vengo a donar para mis paisanos cubanos que están en Costa Rica, ayudarlos. Para los niños que vienen en el próximo vuelo, su regalito. Y mientras que Miami se moviliza a favor de los cubanos que están en Costa Rica, el gobierno tico anunció que tiene un plan que agilizaría la salida del resto de los cubanos que allí se encuentran. Entre tanto, México también ha reiterado su compromiso de continuar colaborando para que los cubanos transiten libremente y sin obstáculos por su territorio rumbo a la frontera norte. Cerca de 2.500 cubanas y cubanos. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en su cuenta en Twitter, dijo que en los próximos días se darían a conocer el aumento en frecuencia de vuelos y logística para los migrantes cubanos. En un albergue en Guanacaste, Costa Rica, los cubanos no ocultan su desconsuelo. Ya va para este 25, vamos a cumplir 2 meses ya aquí. Y nosotros estamos con muchas inquietudes. Emigración no viene aquí ya ni a darnos respuesta. El gobierno costarricense advirtió que quitará la visa a aquellos cubanos que salgan con coyotes. Anoche trajeron unos cubanos todos traumatizados en el sentido que lo apuntaron hasta con pistola ahí en Nicaragua. La cabeza, nosotros no estamos acostumbrados los cubanos a eso. Ricardo Quintana, Martín Noticias. Bueno, la solidaridad que siempre han demostrado los cubanos con sus compatriotas. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a tocar este tema de la detención de Milka Fernández. Vamos a conversar con su abogado Alonso Medina Roa desde Venezuela. Pero antes de irnos vamos a hablar del momento de escoger casa, del momento de usar esos aliados de tucasaenflorida.com. Es una compañía de real estate fundada por venezolanos que saben lo que te gusta. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesitas para vivir en la Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto y si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te los administran. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades y cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar
encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Su página web es www.tucasaenflorida.com. En Instagram son @tucasanfl, en el Twitter @tucasaenflorida y tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. 3 números telefónicos, uno de los cuales puedes llamar directamente desde Venezuela, que es el 212-771-0568, uno desde Estados Unidos, que es el 561-927-5412, y desde Perú, el 718-5028. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos con más de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y al comienzo del programa hablábamos de la detención arbitraria en Venezuela este fin de semana del dirigente estudiantil Vilca Fernández. Vamos a ver unas declaraciones que Vilca Fernández nos dio aquí en Agárrate cuando estaba nominándose a la Asamblea Nacional, estaba de candidato a la Asamblea Nacional. Vamos a verlo y después vamos a conversar con su abogado, que ya lo tenemos vía Skype desde Venezuela, Alonso Medina Roa. Estamos en la calle, es una candidatura muy emotiva, con muchos estudiantes, con mucha energía, una candidatura con los artesanos, con los transportistas, una candidatura que está llena de cambio verdadero, de un cambio real. Y a pesar de esta campaña de miedo que ha instaurado tanto el régimen de Nicolás Maduro como el régimen de la llamada Mesa de Unidad, nosotros como candidatos independientes, como candidatos del movimiento estudiantil, hemos salido adelante y hoy hay un sentimiento en la calle de cambio, un sentimiento de resistencia, pero de cambio real, de cambio de estos políticos eternos, pero también de la política. Hay una esperanza real el 6 de diciembre y que hoy estamos capitalizando y le estamos diciendo a la gente que verdaderamente los que siempre estamos en la calle, Patricia, los que siempre estamos luchando, nos hemos dado la cara constantemente durante todos estos años, los que no negociamos ni la dignidad ni los derechos, ni mucho menos negociamos la lucha, estamos en la calle luchando. Y ese sentimiento lo vamos a ver respaldado el 6 de diciembre, el próximo domingo. Y eso es lo que estamos haciendo, caminando, diciendo a la gente que aquí estamos, diciendo a la gente que los estudiantes nos mantenemos en la calle, que vamos a estar para el 6 de diciembre, pero que después del 6 de diciembre también vamos a seguir en la calle. Que eso no se acaba hoy, esto no se acaba el domingo. El domingo sencillamente es un paso importante que queremos dar para conquistar esta democracia de libertad. Pero que la libertad de nuestros presos políticos, el regreso de los exiliados, que el cambio efectivamente en el modelo político de Venezuela para salir del régimen de Nicolás Maduro. Y para ello necesitamos entrar a la Asamblea Nacional de personas que verdaderamente estén dispuestos a luchar y no dispuestos a cohabitar o negociar a espaldas de la necesidad de la gente, a espaldas de este cambio que realmente queremos. Así que bueno, seguimos en la calle, Patricia, seguimos luchando. Nosotros nos preparamos para una gran contienda. Nosotros nos preparamos para decirle a la gente que no es la tarjeta, que no es el mercantilismo de un sector o otro sector, sino que esta polarización debe romperse, debe acabarse y que haya una alternativa. Que haya una alternativa distinta de un sentimiento de gente, un sentimiento del pueblo real, que hoy este cambio era un cambio real. Así que esta polarización nosotros hemos logrado romperla en Mérida. Tenemos los candidatos del movimiento estudiantil a lo largo de este país que son candidatos independientes y este llamado se lo hacemos a la gente. Para ir a votar, primero votar por la democracia, votar por la libertad, votar por el futuro, ¿no? Eso es importante. Entender que hoy en el presente es el momento de seguir luchando para poder tener un futuro. Pero que ese futuro pasa por conquistar a la Asamblea Nacional con la gente correcta, con los líderes correctos, con los representantes correctos. Votar por lo mismo significa obtener los mismos resultados, no vamos a obtener resultados distintos. Y eso es lo que estamos haciendo, llevando ese mensaje a la calle. Que después del 6 de diciembre nosotros vamos a seguir en la calle. El día de ayer lanzamos una plataforma estudiantil donde en 2016 iniciamos todas las competencias para lo que va a ser el referendo revocatorio para Nicolás Maduro y efectivamente salir del régimen. Vamos a activar todos los mecanismos constitucionales que nos permitan salir del régimen en el 2016. Bien, ustedes lo escucharon, esas declaraciones las dio desde la calle, donde hizo su campaña electoral, perdió las elecciones, pero sigue siendo un líder dentro del movimiento estudiantil. Buenas noches, Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte.
Primero queremos saber un poco las circunstancias en las que fue detenido Vilca, ¿no? Porque ya había ocurrido un hecho parecido a comienzos de semana y gracias a que Alonso se encontraba acompañado por ti, que eres su abogado, Vilca, perdón, gracias a que estaba contigo, pues no se lo llevaron. Cuéntanos un poco cómo fue ese hecho que fue el lunes pasado y qué fue lo que pasó ayer, Alonso. ¿Por qué se lo terminan llevando? El lunes pasado, en el momento que culminamos una actividad académica en la Universidad de los Andes sobre la amnistía, el proyecto de ley de amnistía, nos dirigimos a un sitio, un restaurante a almorzar, a comernos algo. Y en el momento que estamos llegando al restaurante, fuimos abordados por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, quienes portando armas largas nos pretendieron detener en ese momento a Vilcar Fernández, alegando que había un mandato de conducción emitido por el Tribunal 27 del área metropolitana de Caracas. Debemos destacar que un mandato de conducción no es otra cosa que una orden que emite un tribunal cuando una persona que ha sido llamada como testigo no ha comparecido ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General. En este caso en particular, el Ministerio Público le pidió al Tribunal 27 del Control que emitiera una orden para que Vilcar Fernández fuera trasladado a ese despacho fiscal en condición de testigo para rendir declaración. Pues ese evento que ocurrió el lunes, nosotros le hicimos saber a los funcionarios del SEBIN que el 15 de diciembre pasado, Vilcar Fernández se había presentado en la Fiscalía a los fines de rendir declaración. Y por lo tanto, tal mandato de conducción carecía de vigencia, ya que al haber comparecido queda inoficioso cualquier otra actividad. Sin embargo, bueno, eso ocurrió, no se lo llevaron. El domingo, el día de ayer, en la ciudad de Mérida, en un centro comercial, fue detenido Vilcar Fernández por una comisión del SEBIN, quienes alegaron al momento de su detención ante sus familiares y amigos que la razón de la detención era que había un mandato de conducción en su contra y que debía ser trasladado a la Fiscalía 20 Nacional. Es importante resaltar esto que te acabo de referir, porque de acuerdo a la legislación penal venezolana, toda persona al momento de ser detenida debe ser informada de las razones por las cuales está siendo detenida, salvo que se ha detenido en la comisión de un hecho, cometiendo un delito, por decirlo en términos llanos. Esos funcionarios le manifestaron de forma insistente que esto obedecía al mandato de conducción, y se lo llevaron. Pues cuál sería la sorpresa, que pasó toda la noche, llamaron al Ministerio Público, hoy en la mañana lo trasladaron a una ciudad cercana donde hay un aeropuerto que se llama la Ciudad del Vigía, y lo trasladaron vía aérea a la ciudad de Caracas, para una vez que llega aquí a Caracas a horas del mediodía, lo recluyen en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en el SEBIN, y hasta esta hora no ha sido presentado ante fiscal alguno para que rinda declaración, particularmente ante el fiscal 20 Nacional. Es decir, que tal afirmación que había hecho los funcionarios del SEBIN era totalmente falsa, es decir, hubo una detención arbitraria, violentando todas las normas procesales que están establecidas en nuestra legislación. Se ha especulado, se ha planteado que para el día de mañana será presentado o llevará ante el Tribunal 27 de Control del área metropolitana de Caracas, donde desconocemos cuáles serán los hechos que se imputan y desconocemos la situación jurídica a este momento. Lo que te puedo decir con toda responsabilidad es que Vilcar Fernández pasó de ser un perseguido político a un preso político desde el día de ayer. No debemos olvidar que Vilcar es un dirigente estudiantil, que no solo ha hecho vida estudiantil en la Universidad de los Andes, que es una de las universidades con mayor dinamismo político acá en Venezuela, sino que ha hecho su actividad política estudiantil en todas las universidades del país. Ha sido un dirigente estudiantil que ha tenido mucha resonancia en la juventud venezolana por sus argumentos y sus planteamientos totalmente contrarios a las políticas del gobierno nacional. Sí. Alonso, al regreso vamos a hablar un poco, vuélveme a poner por favor el Twitter que había publicado Vilca. Vamos a hablar un poco de qué significa esto en medio de el ambiente que hay para discutir y aprobar una supuesta ley de amnistía, ¿no? Fíjense, él había publicado, Vilca había publicado un Twitter dirigido a Diosdado Cabello que decía: tienes los días contados en el poder y tienes muchas cuentas pendientes con la justicia, no te tengo miedo, revocatorio ya. Eso lo había publicado Vilcar Fernández el 31, el día de ayer, precisamente a las 7:27 de la mañana.
Alonso, al regreso me vas a decir si esto podría tener algo que ver con la detención de Vilca, cuáles podrían ser los delitos, porque ni tú que eres su abogado sabes cuáles podrían ser los delitos, y el hecho de que en este momento esté siendo interrogado en La Tumba, ese temible lugar de reclusión política en Venezuela. Vamos a ir un corte y al regreso continuamos conversando con Alonso Medina Roa, abogado de Vilca Fernández y también uno de los redactores de la ley de amnistía, del proyecto de ley de amnistía. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. El dirigente estudiantil Vilca Fernández, detenido ayer en Mérida, en la ciudad de Mérida, y trasladado a el SEBIN de Plaza Venezuela, conocido como La Tumba, había publicado un Twitter ayer mismo en la mañana, dirigido a Diosdado Cabello, en el que, vamos a verlo nuevamente para refrescárselo a nuestros televidentes, en el que le decía a Diosdado Cabello que no le tenía miedo. Tienes los días contados en el poder y tienes muchas cuentas pendientes con la justicia, cosa que además es verdad. Revocatorio ya, decía Vilca Fernández en su cuenta de Twitter. Con nosotros está Alonso Medina Roa, que es abogado de Vilca Fernández. Alonso, ¿tiene algo que ver o tendría algo que ver este Twitter con la detención de Vilca? Mira, hasta este momento no hay señalamiento alguno con respecto a los motivos de su detención. Sin embargo, en Venezuela se han visto casos últimamente, en los últimos meses, donde personas que han publicado algunas cuestiones en redes sociales han sido señalados como por conductas criminales, alterando un poco lo que es la libertad de opinión y lo que es la disidencia política. Es lamentable que un sistema, un gobierno no entienda que la disidencia es parte de la democracia, que en una sociedad hay opiniones distintas, que es necesario opinar, que los ciudadanos deben expresarse, como bien lo consideren, a los fines de mantener una dinámica política dentro de una sociedad democrática, cosa que no ocurre en Venezuela, y es lamentable porque tenemos antecedentes muy recientes sobre personas que han sido procesadas penalmente por haber publicado diferentes comentarios en las redes sociales. ¿Alguien ha podido ver a Vilca, alguien de su familia, tú como su abogado? Desde ayer, cuando hubo la detención, los primeros minutos, algunos amigos y familiares pudieron verlo allá en Mérida, pero de luego pasado un tiempo prudencial, no se permitió acceso a nadie, no ha habido ningún tipo de contacto, simplemente información extraoficial, como de igual forma hemos tenido conocimiento que ha habido movimiento a última hora de la noche en los tribunales de la República, particularmente en el 27 de control, pero muchas especulaciones, poca información concreta, cosa que es muy común cuando hay todos estos casos políticos, un poco de hermetismo, mucha arbitrariedad, el ejercicio de lo que se ha conocido en la doctrina como el derecho penal del enemigo. Simplemente un derecho penal, se activa un sistema penal para sancionar a la disidencia y simplemente lo que se busca es darle alguna formalidad a la detención. Yo voy a invitar a nuestra audiencia, Alonso, a que busquen en las redes, en internet, a Vilca Fernández para que lo conozcan, ¿no? Porque sería muy difícil resumir aquí lo que ha hecho Vilca Fernández por la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Estamos hablando de huelgas de hambre, protestas. Bueno, el activismo de Vilca ha sido, durante todos estos años de gobierno, ha sido bien firme. Un romántico de la democracia, una persona que cree en la democracia, un enamorado de la libertad, así lo podríamos definir. Así es, y por eso estaba preso. Alonso, esta detención en medio de un ambiente en el que solamente se habla de la ley de amnistía, de la cual tú eres corredactor, ¿qué significa esto? Bueno, sabemos que el ánimo del gobierno es simplemente decirle no a la ley de amnistía, y esto demuestra que el gobierno lo que quiere es que sigan aumentando los presos políticos, no que se reduzca la cantidad, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay un sector del país importante que no ha entendido que la amnistía no es un tema de un sector político. La amnistía debe ser un tema de todos los venezolanos, debe ser un tema de reconciliación, no es un tema para favorecer o perjudicar a otros, es un tema de un punto de encuentro y así debe interpretarse. Lástima que la mezquindad o las visiones doctrinales, académicas sean tan limitadas que las visiones políticas sean tan limitadas que no les permite entender que la amnistía en un momento como el que está viviendo Venezuela es necesario y es fundamental, no para beneficiar, sino para reconciliar.
Y tú crees, hablándome ya como parte del grupo de abogados que ha redactado la ley, ¿en qué etapa está esto y tú crees que es viable la aprobación de la ley de amnistía en el momento en que está viviendo Venezuela, de la crisis que está viviendo sanitaria el país, de la falta de comida? ¿Tú crees que en este momento la ley de amnistía se considere como una prioridad? Mira, yo creo que sí es una prioridad porque es un tema de encuentro. Hay voluntad política, entiendo que en los próximos días debe entrar en la agenda legislativa de forma definitiva, a los fines de que se someta en la primera discusión en la Asamblea Nacional. Recordemos que de acuerdo a nuestra legislación, todo proyecto de ley debe ser sometido a 2 discusiones. Entendemos que en los próximos días ya debe estar sometido a un tema, a la primera discusión, pero es evidente que hay un conjunto de problemas de que está viviendo la sociedad venezolana, como es el tema económico, social, el tema del hambre, el tema del desabastecimiento, que para un sector podría ser una prioridad. Pero yo creo que para procurar un desarrollo y un crecimiento tenemos que tener la paz y la unión en Venezuela. Estamos viviendo momentos críticos desde el punto de vista social, económico, y creo que es importante reconciliarnos, unirnos para entender que los problemas de Venezuela debemos resolverlos entre todos. No son problemas de un sector y creo que es un momento de unión del país. Dios quiera que haya la visión política suficiente para entender estas cosas y dejemos de un lado ciertas mezquindades. Casos como este de Vilca que se supone son nuevos, porque los juicios o las acusaciones que tenía Vilca anteriormente, no sé si están incluidos en este proyecto de ley de amnistía, pero casos nuevos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Vilca ahora? ¿Será incluido en la ley o no? Sí, recuérdate que la ley plantea hechos, ¿ok? Son hechos y se presentó un proyecto, será la Asamblea Nacional, los diputados, quienes someterán a su discusión, a aprobación, cualquier tipo de norma que podría estar incluida en esta ley. Nosotros, desde el Foro Penal Venezolano, y conjuntamente con otro grupo importante de ONG, hemos redactado un proyecto donde planteamos una cantidad de situaciones, de hecho, que son de interés, que vienen ocurriendo desde el 2 de febrero del 99 hasta el día de hoy. Bueno, aparte de los que ocurrieron antes. Sí, bueno, particularmente esta ley de amnistía tiene su vigencia a partir del 99. Ah, del 99. Al día de hoy, del 99, correcto. Que es donde se ha planteado toda esta agudización sobre presos políticos. Pareciera que el tema de los presos políticos pareciera ser que es un tema de política de gobierno, claro, políticas públicas, pareciera ser, pero es lamentable porque es una forma muy absurda y arbitraria de ver a los ciudadanos. Alonso, quiero aprovechar porque sé que también tú has atendido el caso de muchísimos presos políticos, incluyéndome, y muchos militares que están presos, ¿no? Nos preocupaba la situación de algunos militares que no querían, que parecía que los casos militares, estos que han sido acusados de golpes de Estado, el golpe azul, que Jericó, etcétera, no fueran incluidos en el proyecto de ley de amnistía. Sí están incluidos ahora, ¿no? Sí están incluidos estos escenarios, estos hechos por los cuales fueron juzgados un grupo importante de oficiales, de dignos oficiales de nuestra Fuerza Armada, están incluidos. Recordemos que además el delito por el cual fueron juzgados son delitos netamente de corte político y por lo tanto no habría razón ni jurídica ni política para excluir a estos oficiales que han sido, porque por cierto, a quienes la Corte Marcial les ratificó una condena absurda y los notificó de la sentencia en días pasados, una sentencia totalmente alejada del derecho y lo que evidencia de forma clara es cómo el poder político, partidista y el Ejecutivo tiene una injerencia en todo lo que es relacionado en la justicia y particularmente en la justicia militar. Recordemos que la justicia militar, en la legislación, en nuestro esquema, es una justicia que está subordinada, no hay independencia. Una de las cosas que estamos planteando desde el foro es la reforma de la estructura de la justicia penal militar, porque no podemos tener jueces que estén subordinados jerárquicamente desde el punto de vista castrense a representantes del Ejecutivo. Así funciona la justicia penal militar en Venezuela. Por eso es necesario rediseñar todo lo que es la justicia militar. El caso... evidentemente, creando, disculpa que te interrumpa, un nuevo Código Orgánico de Justicia Militar. El caso particular de la capitana Laide Salazar, que sabemos que ya fue trasladada a Ramo Verde y está en este momento en el hospital militar porque le están atendiendo su problema de desnutrición, está pesando apenas 35 kilos. ¿Qué se sabe de esto? Porque se dice que el defensor del pueblo ha dicho que solicitó una medida humanitaria para que vaya a su casa y tenga casa por cárcel. ¿Qué información hay sobre esto, Alonso?
No ha habido pronunciamiento alguno. Disculpa. Simplemente la decisión de trasladarla a Ramo Verde, la decisión de trasladarla al hospital militar y la evidencia de lo que es el fracaso de las políticas penitenciarias en Venezuela. Vemos cómo presos están sufriendo desnutrición, cómo los presos en Venezuela están presentes ante la opinión pública un conjunto de armas. Toda esta situación, todo este conjunto lo que evidencia es el fracaso de la política penitenciaria. La capitana Laide Salazar es una oficial en situación de retiro que puede pasar situación de retiro en pleno juicio, un odontólogo que le ha prestado su servicio a la Fuerza Armada Nacional a Venezuela y que ha sido juzgada por hechos totalmente inciertos, imputaciones totalmente falsas y con una carencia probatoria. Pero como te digo, donde prevaleció un juicio, donde prevaleció el derecho penal del enemigo, donde simplemente le dieron formalidad a una condena que estaba desde el primer día. Bueno, gracias Alonso por este contacto y mañana vamos a estar pendientes si se sabe algo o si se presenta ante tribunales a Vilca Fernández. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, más de lo mismo, más de la persecución arbitraria, la persecución política en Venezuela. Vamos a ir un corte. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, si algo tenemos que hacer todas las personas que tenemos esta gripe, este virus que no se nos quita, pues es hacernos un examen para ver si no es el virus del Zika que tiene, que ya ha sido declarado como una situación de riesgo mundial por la Organización Mundial de la Salud. Como si en Venezuela pasaran pocas cosas malas, pues también es uno de los países donde más está actuando este mosquito que propaga el Zika. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América sobre esto. La Sociedad Venezolana de Salud informó que se han registrado 404.830 casos febriles agudos que se presumen son de Zika, la enfermedad que según la Organización Panamericana de la Salud circula en 18 países de Latinoamérica y el Caribe, despierta sobre todo el temor de malformaciones en los fetos o complicaciones neurológicas en las personas infectadas. El médico Uníades Urbina expresó su incertidumbre respecto a la enfermedad. No está muy bien estudiado, es muy nuevo aquí en el área de Latinoamérica. No se sabe si es un virus específico o es una mutación del virus del chikungunya. El síndrome de Guillain-Barré es una de las condiciones que se ha asociado con este virus, que ataca de manera preferente al sistema nervioso central. Desde anencefalia, que es ausencia del cerebro, hasta diferentes grados de cerebro en tamaño pequeño. Y una vez que se formó y no logra desarrollarse, eso va a traer, por supuesto, consecuencias en el desarrollo ulterior de ese niño que nació de una madre con Zika. No obstante, la llegada de este virus al país ha encendido las alarmas, puesto que a juicio del presidente de la Federación de Farmacéuticas de Venezuela, Freddy Ceballos, la nación está en una situación crítica. Hay una crisis humanitaria en el país donde están muriendo pacientes. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos un 80% de falla de medicamentos en el país. Mantener los envases de agua tapados, cambiar el agua a los floreros con frecuencia y fumigar los posibles criaderos de mosquitos son algunas de las medidas recomendadas para prevenir esta enfermedad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por cierto que mañana vamos a tener aquí en Agárrate al presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Estén pendientes porque la crisis de medicinas que hay en Venezuela pues está siendo incluso mucho más grave para los ciudadanos que la falta de comida. Y hay científicos que han descubierto que cerquita de Washington, aquí mismo, en el Capitolio, el mosquito que transmite el Zika pues ha logrado sobrevivir durante varios inviernos. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América. El doctor David Severson, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Notre Dame, descubrió, junto con otros científicos, la existencia de una pequeña población del mosquito Aedes en Washington, D.C. El reporte indica no solo la capacidad del insecto de soportar el invierno, sino de reproducirse. If you remember, this is a tropical mosquito. Este es un mosquito tropical y no debería estar allí, con base a la biología. Así que lo que estamos sospechando, básicamente, es que está en las partes subterráneas de la ciudad. Existen algunos criaderos en donde las hembras pueden llegar y sentar algunos huevos que son capaces de entrar en un periodo de adormecimiento.
El Dr. Severson agregó que el nido encontrado a solo cuadras del Capitolio es el mismo tipo de insecto que ha infectado a cientos de personas en países de Sudamérica y podrían salir del cascarón durante este verano. Esto ha sido documentado en otros lugares alrededor del planeta, pero es la primera vez en mi conocimiento que se registra en un clima como este. Y hay otros ejemplos de personas que han publicado en años recientes que aseguran que este tipo de mosquito se está adaptando a este tipo de refugio. Según la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo de una vacuna segura y eficaz podría tardar un año y tomaría hasta 9 meses para confirmar si el Zika es la causa real de los defectos de nacimiento que se han registrado o si los dos simplemente se asocian. Los expertos no anticipan una descontrolada propagación del virus del Zika en Estados Unidos, pero sí creen con certeza que habrá algunos casos en el país, sobre todo durante el verano. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Bueno, yo para descansar, para reposar este virus tan fuerte, me despido esta mañana y también para celebrar porque hoy en Agárrate estamos celebrando el cumpleaños de nuestro productor Roberto Betancourt, cumpleaños hoy 1 de febrero. Bueno, me despido hasta mañana, espero amanecer mejor para poder trabajar mejor para ustedes. Hasta mañana. Este programa fue presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.